Vamos a hablar sobre los signos de los tiempos. ¿Qué significa esta expresión? Es algo bastante discutido. Y hay distintas teorías, algunas más filosóficas, otras más políticas, más económicas. Tiene que ver con esa idea que Cristo ha deseado inculcar en nosotros, la idea de que tenemos que estar despiertos, que tenemos que darnos cuenta que no podemos pasar por la vida simplemente distraídos, entretenidos, embobados, huyendo siempre. No, esa no es la vida que Cristo quiere para nosotros. Pero ¿a qué se refiere específicamente con signos de los tiempos? En el Evangelio de hoy aparece una comparación que tiene que ver con la meteorología. Dice Cristo, mire, ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo va a salir el sol, o sea, ustedes conocen muchas cosas. Ustedes tienen conciencia de muchas cosas. ¿Por qué saben leer esos signos y no son capaces de descubrir lo que hay que hacer? Es interesante este pasaje de hoy que llega a esa conclusión, saber lo que hay que hacer. Y es interesante porque en pasajes paralelos lo que Cristo dice es, ustedes saben discernir los signos del cielo y de la tierra, ¿por qué no distinguen los signos de los tiempos? O sea que aquí hay una clave interesantísima. Los signos de los tiempos tienen que ver con saber lo que hay que hacer. Saber lo que hay que hacer. Es algo así como esa expresión que a veces se oye en mi país, ¿no? Ubícate. Ubicarse es eso, es saber en dónde estás y sobre todo saber qué es lo que tienes que hacer. Saber lo que hay que hacer. Pues eso es lo que Cristo quiere, que nosotros nos ubiquemos y que sepamos qué es lo que hay que hacer. Ubicarse, ¿qué sería? Pues mira, cuando tú contemplas el cielo, por ejemplo, los movimientos de las nubes para ver si va a haber lluvia o cosas parecidas, pues tú estás viendo cuáles son las fuerzas que están ahí, las grandes fuerzas que están ahí. Entonces podemos decir que conocer los signos de los tiempos también implica conocer cuáles son las grandes fuerzas que están hoy dominando o pretendiendo dominar el mundo. Por ejemplo, para ser bastante concretos, todo cristiano debería tener absoluta claridad sobre lo que significa la Agenda 2030. Porque es un pronunciamiento que viene de la Organización de Naciones Unidas que pretende tener un alcance universal y que va a afectar la vida prácticamente de todas las naciones. O sea, así como el movimiento gigantesco de nubes es algo que nos impacta y que nos dice si va a llover o no va a llover, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que se está moviendo. Y una cosa que se está moviendo hoy en el mundo es la Agenda 2030. Son 17 puntos que plantea la Agenda 2030. Algunos de esos puntos yo creo que son muy fáciles de admitir y de trabajar por ellos. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza, por favor, ¿quién no estaría de acuerdo con eso? Pero los mismos que nos hablan de lucha contra la pobreza, también nos hablan de otros términos y de otras propuestas. Por ejemplo, lo que ellos llaman derechos reproductivos o derechos de la mujer, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué se está moviendo ahí? Eso es conocer signos de los tiempos. Conocer signos de los tiempos también es preocuparnos por lo que está sucediendo con este planeta. Nosotros no tenemos que ser ecologistas, adoradores de la Pachamama, gracias a Dios. Esa pésima historia va quedando en el pasado. No, nosotros no tenemos que adorar a la Pachamama, ni tenemos que adorar la selva, pero tenemos que ser responsables porque hay cifras que nos están diciendo qué está pasando con las especies vegetales y animales y los corales en los océanos, y resulta que, como dice muy elocuentemente un letrero, no existe el planeta B. Ya sabes que cuando uno tiene un plan, uno dice, este es mi plan A, pero tengo también un plan B.
pues nuestro planeta A, que es el planeta Tierra, es el único planeta que tenemos. Y para los que hemos investigado un poco ese tema, sabemos que el único lugar que potencialmente en un futuro más bien lejano podría ser habitable sería Marte, pero no tienes ni idea de lo que sería vivir en Marte. Empezando porque habría que vivir muchos metros bajo tierra. Marte no tiene protección contra los rayos cósmicos, no tiene protección alguna contra los rayos ultravioletas, no tiene capa de ozono, no tiene un circuito magnético, no tiene un campo magnético que tenga la capacidad de detener muchas partículas dañinas que vienen del Sol. No existe planeta B. Entonces, esas grandes preocupaciones. Mira, por ejemplo, lo que nos dice el Papa León en su reciente encíclica, no es encíclica, exhortación apostólica, Dilexi Te, hablando sobre los pobres. Mira lo que nos da el Papa León ahí, cómo nos está hablando sobre esas tensiones espantosas que se están viviendo hoy en muchos lugares, y eso no está disminuyendo. El problema de la injusticia social no está disminuyendo. Hay muchas personas que creen que con que se deje de hablar de teología de la liberación ya estamos a salvo. ¿Estamos a salvo de qué? Probablemente estamos a salvo de algunos errores teológicos, estoy de acuerdo, pero no estamos a salvo de los desastres que vienen para el mundo precisamente por la injusticia social. Entonces, hay que ubicarse en todos esos grandes movimientos, hay que saber que eso está pasando y hay que preguntarse, ¿yo aquí qué? ¿Cuál es mi aporte aquí? ¿Dónde tengo que sumar? Pero no es solo en lo social, no es solo en lo económico, es también en lo religioso, es también en lo demográfico. No me dan estos brevísimos minutos para hacer un inventario. Solo he presentado ejemplos, pero hay que preguntarse qué va a pasar con la fe. ¿Qué va a pasar con un país donde la gente deja de casarse? ¿Qué va a pasar en un país donde la tasa demográfica se va al piso? Mira las crisis que están viviendo algunos países europeos. Concretamente, dirige tu atención a Francia. Eso es estar atento a los signos de los tiempos y es preguntarse, ¿y yo aquí qué? En términos de mi fe, en términos de mi compromiso como ciudadano, en términos de mi conciencia, ¿yo aquí qué? Eso es lo que significa acercarnos a la enseñanza de Cristo y tomarla en serio.